Gracias, presidente, y buenos días a todos. Vamos a presentar en las siguientes láminas cuáles son los elementos clave de la reforma que ha planteado el Ejecutivo. Adelantarles que es una reforma que hemos ya conversado con el propio presidente, los miembros del Consejo de Administración, el secretario Meyer y la secretaria Alcalde son parte del Consejo, así como Fernando y José Manuel, y hemos discutido esta reforma y ya al día de hoy se ha aprobado por consenso en la Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados y estaremos en espera de que concluya el proceso legislativo. Pero les quiero decir cuáles son los elementos más importantes de la reforma que ha planteado el presidente para el Infonavit. Son, diría que 4, y tienen que ver con el reconocimiento del trabajador como mayor de edad, como un trabajador que no necesita un tutelaje y que se amplía la libertad de elección de los trabajadores. Y por eso, con esta reforma se reconoce a los trabajadores el derecho a recibir su crédito de manera directa y sin intermediarios, para que lo puedan ejercer en lo que más les convenga para sus necesidades de vivienda. En segundo lugar, por supuesto, que los derechohabientes puedan utilizar ese crédito cuantas veces lo necesiten. Lo que pasaba antes de la reforma es que el Infonavit estaba limitado a dar un solo crédito. Sin embargo, las necesidades de los trabajadores de vivienda eran adicionales a las de un crédito y por eso con esta reforma se abre la posibilidad de que puedan solicitar los créditos que necesiten. También, por supuesto, se reconoce como un elemento fundamental y como una precondición de la vivienda el suelo. Y el suelo ahora se puede adquirir también a través del crédito Infonavit, para que el trabajador pueda planear su proyecto de vivienda, su forma de vida, cómo le quiere dar bienestar a su familia, desde la adquisición del terreno y después que pueda ir construyendo su vivienda de manera progresiva. De alguna manera esta reforma reconoce lo que hoy sucede, que es que la vivienda social es un ente vivo y que va caminando con el tiempo y conformándose con las necesidades, los ingresos, adecuándose a la cultura de la gente. Y eso es algo fundamental que reconoce esta reforma. Y finalmente, también permite el refinanciamiento de los créditos que ha otorgado el Instituto, pero también que el Instituto y los trabajadores puedan refinanciarse créditos que han sacado con instituciones bancarias. Estos elementos que plantea la reforma han sido reconocidos por los sectores patronal y obrero como elementos fundamentales para ampliar y expandir las posibilidades del trabajador de usar su ahorro. Y para eso, y es algo que hemos comentado con el presidente, ahora se plantea una reforma a la ley y a veces no se sabe ni siquiera cómo funciona y qué es el Infonavit. Y como ustedes saben y como lo hemos comentado en otras ocasiones, el Infonavit es un fondo que se constituye de las aportaciones que hacen los patrones a nombre de los trabajadores y a través de estas aportaciones es que el Infonavit puede prestar del otro lado a quien necesita una casa. Y los pagos que hacen estos trabajadores sirven para que este ahorro se mantenga de manera vital y con rendimientos. Entonces es un fondo solidario de los trabajadores que se constituye con estas aportaciones patronales y que ahora van a poder usar en distintas modalidades para que puedan ampliar sus posibilidades de tener una mejor vivienda en las mejores condiciones, adecuadas a sus necesidades y a su cultura. Y ahora, presidente, me gustaría presentar algunas de las implicaciones de la reforma en las líneas específicas de crédito y cómo lo estamos viendo y discutiendo con los miembros del Consejo de Administración. En primer lugar, esto es el tema de la adquisición de suelo. Y aquí lo que hicimos fue preguntarles a los trabajadores cuántos estarían dispuestos hoy a sacar un crédito para suelo y 320,000 trabajadores nos decían que ellos estaban interesados en adquirir este tipo de créditos. Y esto es importante porque hoy el Infonavit no los da y sin embargo existe esta necesidad y por eso estos son implicaciones en el corto plazo. Conforme vayamos avanzando e implementando la reforma veremos que hay más necesidad, pero que además se van formando nuevos mercados para las necesidades de los trabajadores. Entonces, esto es en el primer aspecto de la adquisición del suelo y además esto impactará de manera predominante en la parte sur-sureste del país comparado con las otras líneas de crédito. Y la razón es sencilla. Imagínense el caso de Oaxaca. El caso de Oaxaca, por ejemplo, más del 80% es propiedad ejidal o comunal. Ahí difícilmente los trabajadores van a encontrar extensiones de terreno donde se puedan desarrollar estas viviendas en serie, ¿no? Como se hacía
en el modelo anterior de vivienda. Sin embargo, sí pueden adquirir suelo ejidal, comunal, que haya adquirido derecho pleno, y eso lo pueden hacer a través de su crédito Infonavit. Y de hecho ya iniciamos con ese proyecto ahora de manera programática, y ahora con la reforma sube a nivel ley y se queda de manera permanente. Y eso es parte de los cambios que ha pedido el presidente para que se queden en la transformación del país. En la que sigue está el tema de autoconstrucción, remodelación y reparación de vivienda. Ahí más de 2 millones de trabajadores están interesados en sacar este crédito. Hoy ya estamos dando los créditos de mejora que los anunciamos en su ampliación en mayo de este año aquí mismo en este foro, y que estamos dando 125,000 pesos a los trabajadores de forma directa. Pero con la reforma permite que esto se amplíe, que sea parte fundamental de las necesidades de vivienda. En el Programa Nacional de Vivienda que hizo el secretario Mella, se detectaron que había 9.4 millones de acciones de vivienda que necesitaban los mexicanos, y el 70% de ellas son ampliación y mejora. La reforma a la ley permite que el campo de acción del Infonavit en esta materia se amplíe, y por eso 2.3 millones de trabajadores están interesados en sacar este crédito, y permitirá expandir la oferta que hoy dispone el Infonavit, al menos en un 18%, solo en el primer año de operación de la reforma. En tercer lugar, el refinanciamiento de créditos del Infonavit y de otras instituciones. Lo que hicimos fue detectar cuáles son los créditos que están en condiciones, por ejemplo, de tasa variable o de condiciones que no convienen hoy al trabajador en un escenario donde las finanzas públicas te llevan hacia las tasas fijas o hacia menores tasas de interés, y hemos detectado que al menos podríamos hacer 35,000 acciones de refinanciamiento en el primer año de la operación de la reforma. En el que sigue, los créditos subsecuentes, ahí también se dan hoy los créditos subsecuentes, pero coparticipados con la banca, que es la condición que ponía antes de la reforma la ley del Infonavit. Ahora lo vamos a poder hacer nosotros, y creemos que al menos en los primeros momentos de implementación de la reforma se podría expandir en 34% los créditos subsecuentes que los dé ya el propio instituto, de los ahorros que el propio trabajador tenga constituidos a su nombre dentro del fondo. Y finalmente, en el acceso a crédito derechohabiente sin relación laboral activa, aquí me quisiera detener porque parte de lo que se ha planteado con la reforma y de los elementos que no se han discutido a cabalidad es lo que significa que el derecho que se tiene del fondo de poder adquirir un crédito con el Infonavit no se limite a la relación laboral vigente que tenga el trabajador en el momento de sacar un crédito. Esto, para mí, y así lo digo, señor presidente, es yo creo que la reforma de inclusión financiera más grande que ha tenido la historia de este país. Va a permitir que alrededor de 40 millones de personas que hoy tienen depósitos constituidos en Infonavit puedan acceder a financiamiento. Esto es impresionante en un país donde la inclusión financiera es baja, donde incluso para el tamaño de la economía tenemos pocas tarjetas de crédito, pocos seguros u otros elementos financieros. Poder tener acceso al crédito gracias a esta reforma es verdaderamente una revolución del financiamiento. Y nosotros creemos que en los primeros momentos de la reforma se pueden dar 10,000 créditos, y a partir de las reglas de operación que establezca el Consejo de Administración se podrá expandir hacia que los trabajadores que han constituido depósitos, que tienen depósitos constituidos en el Infonavit y tienen un saldo positivo, puedan acceder a métodos de financiamiento. Es, sin duda, uno de los elementos más revolucionarios de la reforma, que es el acceso a financiamiento e inclusión financiera para el país y para millones de trabajadores y familias que van a poder encontrar en el Infonavit un aliado para satisfacer sus necesidades y el bienestar de su familia. Esto es lo que queríamos compartir con ustedes. Muchas gracias, presidente, y en nombre de los trabajadores le agradecemos que tenga esta visión de inclusión financiera y sobre todo de que los trabajadores puedan tener acceso de manera libre, de manera directa, de manera consciente a mejores formas de financiamiento. Muchas gracias. Pues este es el proyecto de ley que ya está en curso para su aprobación.
Vamos a darle seguimiento una vez que se apruebe, se va a dar a conocer de que ya se cuenta con este nuevo marco legal para el otorgamiento de los créditos en el Infonavit y se va a estar informando a los trabajadores de todos los trámites que se van a simplificar y que pueden ellos llevar a cabo para obtener los créditos, porque como en otros asuntos a veces falta información, no hay información para todos, hay quienes están aportando sus cuotas y no conocen que pueden utilizar estos beneficios de la seguridad social, que son producto de sus derechos, son prestaciones y se lleva mucho tiempo el que se pueda acceder a un crédito. Entonces vamos a estar informando constantemente. Aquí Carlos Martínez y Román Meyer van a estar informando de cómo vamos avanzando, qué efectos ha tenido esta reforma, que estoy seguro va a ayudar mucho a que la gente pueda tomar la iniciativa y ayudarnos. Ya es la democracia, es el gobierno del pueblo, para el pueblo y con el pueblo. Ya no es un ciudadano imaginario que debe ser conducido, asesorado, tutelado. Ya no es la política corporativa, es la política democrática de participación libre de los ciudadanos. Cada ciudadano puede actuar con libertad y ejercer sus derechos. Por eso, todo lo que el gobierno está llevando a cabo se traslada a la gente de manera directa, sin intermediación, porque el ciudadano es mayor de edad, el pueblo sabe lo que le conviene, lo que no le conviene, no es que se requiera de estos mecanismos de intermediación, sino procurar que todos actuemos con mayor libertad. Se usaban muchos eufemismos, mitos. ¿Cómo se le va a dar a un trabajador un crédito si no sabe construir una casa? Muchas veces ese trabajador que recibía el crédito es un trabajador de la construcción que se dedica a eso, a hacer casas. ¿Por qué? Porque se necesitaba mantener a este aparato de intermediación costosísimo, oneroso, porque hacían grandes negocios en la construcción de todas las unidades habitacionales. Empresarios deshonestos, no generalizo porque también hay empresarios de la construcción muy honestos, íntegros, responsables, pero también
surgieron en los últimos años nuevas empresas como hongos después de la lluvia, y políticos o familiares de políticos para hacer unidades habitacionales que ahora están abandonadas porque no les importaba la gente, no les importaba el pueblo, les importaba hacer el negocio, el atraco. Por eso, a comprar terrenos en greña, en los cerros, porque ahí compraban por hectárea, no por metro cuadrado. Pero no hay transporte, pero no hay agua, está muy lejos. Eso no importa. Lo que interesa es que ya tengo el permiso para comprar un cerro que me cuesta muy poco y ahí voy a construir y ya tengo el acuerdo para recibir el dinero de los créditos de los trabajadores. Ya después vemos quién se va a ir a vivir allá, pero yo ya hice mi negocio, mi tranza. Entonces eso se termina. Y yo quiero pues agradecer mucho a este organismo tripartito, porque fue un planteamiento que se hizo en un consejo de administración y se buscó un acuerdo. La representación de los trabajadores aceptó, la representación de los empresarios, y se logró este consenso. Y muchas gracias, porque esto va a beneficiar mucho a los trabajadores y va a reactivar la economía, porque la gente va a tomar la iniciativa de solicitar los créditos para la compra del terreno, para la autoconstrucción, y esto es empleo y esto es bienestar para nuestro pueblo. Entonces, es algo muy importante. Mande. Román. Sí. Gracias, señor presidente. Bueno, muchas gracias a todos y todas. Con su permiso, como parte de la estrategia que aquí se ha presentado, esta modificación de ley muy importante, atiende unos elementos fundamentales que nosotros determinamos en el programa, el Programa Nacional de Vivienda. Cuando nosotros conformamos este documento, empezamos a trabajar desde el 2017, incluso 2016, y toda la información que nos estaba arrojando, todos los datos estadísticos, es que la gran mayoría de la población mexicana autoconstruye su vivienda. Estamos hablando que 2/3 partes de los mexicanos autoproducen su vivienda. Seguramente muchos de ustedes así fue el caso, así vivieron, en el caso mío también. Yo crecí en una vivienda que se fue autoproduciendo conforme se tenía dinero para hacer un cuarto más o colar un piso más. Entonces, como parte del trabajo que hemos venido haciendo, hemos ya conformado y estamos en proceso de poder, al término del año, sacar una plataforma que se llama Decide y Construye, que es una plataforma que va a orientar a los trabajadores y en general a toda la población mexicana de cómo llevar a cabo el proceso de autoproducción de su vivienda. Se divide, digamos, en 3 componentes básicos. Este es el conjunto de instituciones que van a estar colaborando dentro de esta plataforma, que van a estar sumando sus propios programas, toda la información para que en un solo sitio todos los derechohabientes, todos los mexicanos puedan encontrar información fundamental para la mejor toma de decisión en el proceso de autoproducción o en la adquisición de un lote o un lote con servicios como aquí se ha mencionado. Bienvenidos a Decide y Construye, una plataforma en Internet que te ayudará con información para construir, ampliar o remodelar tu casa sin intermediarios. Así de directo, así de simple. Todas las familias mexicanas tienen derecho a tener un hogar del cual se sientan seguras y satisfechas. Y por primera vez, sumamos esfuerzos para que en un solo sitio puedas encontrar la mejor opción para ti. Aquí estará toda la información, apoyo y asesoría que necesitas para construir, ampliar o remodelar tu casa según tus necesidades y capacidades.
En Decide y Construye podrás identificar si el terreno de tu casa se encuentra en una zona de riesgo, así como información para construir de manera segura, calcular con claridad para que prepares tu presupuesto antes de arrancar tu proyecto, encontrar cuál es la oferta de productos de crédito y los subsidios que ofrece el gobierno, además de otras opciones a las que podrás acceder para pagar tu obra y manejar tus propios recursos sin intermediarios. Hallarás información para realizar tu obra paso a paso, considerando todas las etapas de la construcción. También podrás descargar los planos y manuales para llevar a cabo la construcción de una vivienda nueva y adecuada a las condiciones del clima donde te encuentres. A partir de diciembre del 2020, podrás tener todas estas opciones cerca de ti y al alcance de tu mano. Recuerda que en esta plataforma podrás encontrar asesoría y apoyo técnico. Ingresa a decideyconstruye.gov.mx e infórmate. Sin vueltas, primero tu casa. Decide y construye.